Y como le comentaba, tras los disturbios que se presentaron la semana pasada, derivados del gasolinazo, pues varios grupos políticos, partidos políticos y también medios de comunicación aprovechan estas circunstancias, este contexto, para lanzar acusaciones como la que se le hace al movimiento antorchista de ser uno de los que encabezan estos disturbios. Para hablarnos sobre el tema, hoy nos acompaña el vocero nacional del movimiento antorchista, el ingeniero Homero Aguirre Enríquez, a quien le agradecemos su presencia en esta ocasión. Buenos días. Bien, ingeniero, la semana pasada tenía nuestra compañera Adriana Jiménez la oportunidad de entrevistarlo sobre estas acusaciones que hacía el partido Morena, precisamente la coordinadora de los diputados de Morena. Ahora, en los últimos momentos es la revista Proceso quien también se suma a estas acusaciones, estas falsas acusaciones que hacen contra su organización. Sí, en efecto, todo el país está enterado de que está pasando por un momento de crispación muy grande, derivado del aumento a la gasolina y atizado con una campaña evidente de generar terror en las calles y en las redes sociales. Y ese es el contexto en el que se da el ataque, porque no se le puede llamar de otra manera, el periodicazo de Proceso y las declaraciones de la coordinadora de los diputados federales de Morena, Rocío Nale. Es una acusación pues que se debe calificar como grave, precisamente por lo que estamos diciendo, porque se da en el momento en que todo el país o la mayoría del país está pendiente de estos asuntos. Mucha gente está muy asustada, evidentemente, mucha gente está muy irritada por el aumento a la gasolina, y nos parece un recurso muy sucio en ese contexto de crispación, de desesperación incluso de alguna gente, lanzar una acusación irresponsable, una acusación sin ninguna prueba, sin ningún elemento, diciendo que Antorcha está participando en los disturbios. ¿Por qué es una acusación que se debe desechar? Porque no tiene absolutamente ningún elemento, porque no hay ninguna prueba, porque no hay ningún señalamiento concreto. El nombre de alguna persona, la foto de alguna persona, la declaración de alguno de nosotros, nada de eso hay. La revista Proceso se precia a sí misma de ser una revista seria, una revista que hace investigación, etcétera, etcétera. Pues ese reportaje no tiene ni investigación ni seriedad. Es un periodicazo, puesto que su reportera dice que gente anónima dice que nosotros participamos en los disturbios en Puebla, que los disturbios se generaron cerca de colonias en donde tiene presencia Antorcha, y por lo tanto eso es, a juicio de la reportera, una evidencia de la participación de nosotros. Si la opinión pública valora con cuidado estos argumentos, pues se va a dar cuenta de que ahí no hay nada, de que así como se acusa a Antorcha, se puede acusar a cualquier otra persona, simplemente diciendo yo lo vi, o yo supe, o yo oí, o qué sé yo. Es un rumor malicioso que se está generando por parte tanto de Morena como de la revista Proceso, que todos sabemos que tiene filias con Andrés Manuel López Obrador. Ustedes en sus declaraciones que daban en los medios de comunicación, también en las publicaciones en redes, manejaban esto de la teoría del terror y la salvación, digámoslo así, en este contexto, pues de una persona, ¿no? Sí, las mismas autoridades han dicho, por desgracia es todo lo que han dicho, y eso es algo también preocupante, que hay miles de cuentas falsas generadas para crear un rumor, que algunas de esas cuentas fueron generadas en otros países y que forman parte de una operación desatada a partir del 1 de enero para crear caos. Eso se corresponde con otras experiencias internacionales que se han aplicado en Medio Oriente, en Sudamérica, para generar todo ese ambiente de crispación, de terror, para afectar o para lograr algún objetivo, generalmente para derrocar a gobiernos. Entonces nosotros afirmamos como una hipótesis que estamos ante un escenario de esa naturaleza,
que alguien está interesado evidentemente en crispar al país, en enfrentarlo, en alarmarlo, en irritarlo aún más de lo que ya está. Y nosotros no sostenemos definitivamente que los autores intelectuales y materiales de toda esa campaña sean los de Morena, o sea, Proceso. Eso sería responder de la misma manera que nos están acusando. Pero lo que nosotros sí afirmamos es que al final de cuentas el ganador de toda esta campaña y la actitud que toma la gente de Morena ante este escenario es hacer aparecer a Andrés Manuel López Obrador como el salvador de la patria, como el que va a llegar a tranquilizar todo eso. Y respecto a las acusaciones que nos hacen, nosotros no tenemos ninguna duda porque hay evidencias de que es un invento de ellos. No los estamos calumniando, no estamos diciendo a lo mejor ellos son los que nos están acusando. Nosotros decimos son ellos. Rocío Nale dijo a los medios de comunicación que éramos nosotros, que nosotros debiéramos dar una explicación, pero no dijo por qué debíamos dar una explicación, por qué éramos nosotros, con base en qué. Se trata de un ataque político, igual que hizo Proceso. Tanto la declaración de Rocío Nale como la publicación de Proceso se dan el mismo día, horas después de algunos de los momentos más peligrosos que se pasaron, donde hubo muchos saqueos, etcétera. Así que nosotros diferenciamos esos dos planos. Sí hay a nivel nacional, desde nuestro punto de vista, una campaña de desestabilización. ¿Quién la está generando? ¿Quién tiene posibilidades de generar tantas cuentas? ¿Quién es capaz de meterse a los teléfonos? Porque llegaban mensajes a los teléfonos vía WhatsApp de muchos, probablemente de millones de mexicanos, alertando sobre operativos, alertando sobre masacres, etcétera. Nosotros no decimos que tenga esa capacidad Morena, tendríamos que tener pruebas, pero sí afirmamos y protestamos contra esa campaña que está emprendiendo Morena contra nosotros, para, aprovechándose de ese clima de crispación y de tensión y de preocupación que tienen los mexicanos, hacernos responsables a nosotros, a los antorchistas, de participar en saqueos, en actos de vandalismo. O sea, están tratando de revivir esa situación que se vivió hace unos años, precisamente aquí en Chicoloapa, ¿no? De crear este ambiente de terror que en contra de la organización, para que atemorice, pues ahora sí que a la población, ¿no? Sí, así es. En el año 2012 hubo una campaña localizada en el oriente mexiquense que tuvo como lema "Ahí vienen los antorchistas". Fue una campaña para aterrorizar a la gente. Y nosotros recurrimos a ese ejemplo para demostrarle a la opinión pública que sí existen ese tipo de campañas y que estamos ante una nueva campaña que trata de hacernos responsables de algo en lo que no hemos tenido participación, de algo que va en contra de manera absoluta con la manera de proceder históricamente de Antorcha. Antorcha está cumpliendo 43 años en este 2017. Y se puede demostrar que durante más de 4 décadas jamás hemos tenido un acto de vandalismo. Nunca hemos vandalizado absolutamente nada. Nunca hemos quebrado un vidrio. Nunca hemos molestado a nadie más allá del desplazamiento, de las molestias que provoca desplazarse por las calles. Así que nosotros le preguntamos a quienes nos acusan, ¿qué razón tendríamos nosotros para cambiar de táctica? ¿Qué vamos ganando? ¿Cuál sería el objetivo de que nosotros nos pusiéramos a hacer ese tipo de trabajo, siendo una organización que tiene un crecimiento muy importante, que cada vez es más relevante su presencia social en este país y que no necesita, pero para nada, hacer algún acto de vandalismo? Por eso nosotros llamamos a la opinión pública a no dejarse manipular. La opinión pública está en su derecho totalmente de no estar de acuerdo con la manera de pensar de Antorcha o de proceder de Antorcha, pero lo que no debe ocurrir es que la gente empiece a tomar conclusiones o empiece a generarse un clima de odio y de linchamiento a partir de esos métodos tan ruines que genera tanto el clima general como la campaña específica de Proceso y de Morena en contra de Antorcha. Basta ver lo que está ocurriendo en algunas redes.
a partir del reportaje, de alguna manera hay que llamarle a esa basura periodística que hizo Proceso, varios morenistas lo están usando en las redes como una evidencia. Es decir, utilizan una mentira para sustentar otra mentira. Y así se van haciendo los rumores y así se va generando esa ola de desinformación, de miedo, de odio, etcétera, que no le conviene de ninguna manera a los mexicanos. Nosotros no podemos enfrentarnos por razones que no tengan que ver con la realidad o con nuestra manera de pensar auténtica. No podemos enfrentarnos a partir de rumores. Eso que está haciendo Morena es una canallada. ¿Y por qué lo hace? Pues seguramente porque ven que Antorcha no forma parte de las fuerzas leales a Andrés Manuel López Obrador. Esa es una hipótesis que nosotros sostenemos, la única que nos parece sensata. ¿Por qué nos van a atacar? ¿Por qué nos meten en un asunto en el que no estamos metidos? ¿Por qué nos quieren desprestigiar? ¿Por qué nos quieren ensuciar la imagen que hemos labrado entre muchos mexicanos? Pues porque ven que nosotros no compartimos muchas de las ideas de Andrés Manuel López Obrador. No pensamos que esa sea la salida, lo que él está diciendo, esas simplificaciones que hace de la realidad mexicana o esas mentiras abiertas que hace para ganarse la opinión pública, pues nosotros no las compartimos, lo cual no quiere decir que estemos haciendo algo ilegal para frenar su carrera política o cualquier otra actitud. Nosotros nos dedicamos a lo nuestro, somos una organización nacional, hacemos trabajo de gestoría, resolvemos los problemas de la gente, gobernamos en algunos municipios importantes y lo tratamos de hacer de la mejor manera posible, y todo eso es público. ¿Qué ganaríamos vandalizando? Aquí mismo en Iztapaluca hubo intentos de vandalizar y no se puede decir que nosotros vendríamos a vandalizar aquí o en Chimalhuacán. Es más, aquí en Iztapaluca y en Chimalhuacán son de los pocos municipios en donde hay detenidos, en donde hubo un operativo serio, auténtico, para evitar que se vandalizara los comercios. Nosotros no pensamos, insisto, y con eso termino esta parte de mi intervención, que la salida para protestar contra el gasolinazo sea vandalizar. Eso va a provocar una situación que no sabemos a dónde vaya a dar y por lo tanto no podemos estar de acuerdo en eso, lo cual no quiere decir que apoyemos el incremento de los precios de la gasolina. Nosotros publicamos nuestra opinión en un medio nacional, lo hemos estado haciendo en los medios a los que tenemos acceso y hemos dicho que eso no estuvo bien, que esa no es una medida correcta porque va a dañar a los más pobres de México y que se debió buscar alguna otra alternativa. Dimos nuestra opinión en su momento y ahora lo que nosotros estamos aclarando es que no tenemos absolutamente nada que ver con el vandalismo, que es una campaña sucia de Morena apoyada por la revista Proceso. ¿Y ustedes tienen contemplado hacer algunas acciones, tomar algunas acciones sobre esta campaña que están emprendiendo contra ustedes? Nosotros vamos a publicar el día de mañana un desplegado en algunos medios nacionales. Vamos a darle la mayor difusión posible en las redes, en los medios de comunicación, y vamos a llamar, insisto, a la sensatez, al raciocinio de la opinión pública para que se dé cuenta de que es un invento total, de que es llevar agua al molino de Morena en medio de toda esta confusión, en medio de toda esta crispación que hay, y nos parece injusto y nos parece muy vil. Es un aprovechamiento político que hace el partido Morena principalmente. Definitivamente. Aprovechándose de esta situación que se está viviendo en todo el país. Así es, nos parece un recurso sucio, nos parece un abuso de la influencia que pudieran tener o que tienen en algunos medios de comunicación o de la simpatía que algunos sectores puedan mostrar hacia ellos. Que eso, pues nosotros no lo discutimos, pero nos quejamos y protestamos porque se nos quiera involucrar, repito, haciendo uso de recursos tan bajos. Es un golpe bajo, es una calumnia, no hay absolutamente ningún argumento y retamos a la revista Proceso a que compruebe eso.
le damos la oportunidad de que nos vea, de que nos entreviste, porque a nosotros ni siquiera nos han entrevistado. Nunca nos preguntaron cuál era nuestra opinión. Fue un periodicazo, como se llama en el argot. Así que si ellos tienen elementos, que los presenten. ¿Dónde están los videos en donde salen los antorchistas? ¿Cuáles son esos anónimos? ¿Qué dicen? ¿Quién los generó? Como para que sea creíble su versión. Si no dicen eso, pues es porque no lo tienen, porque no existe. Pues muchas gracias, ingeniero, por compartirnos esta opinión, esta postura de la organización del movimiento antorchista sobre estas acusaciones que están haciendo contra su organización. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un llamado al auditorio a que nos serenemos, a que protestemos si tenemos que protestar, pero lo hagamos dentro de los canales constitucionales que existen, y lo cual no quiere decir que no sean protestas enérgicas, pero energía no quiere decir vandalismo. Pues muchas gracias por compartirnos esta opinión.